En este tema vamos a ver cómo es que funcionan los pinceles de Photoshop, dónde encontrarlos, cómo añadir más, etcétera. Hay que tener en cuenta que vamos a trabajar el coloreado de la misma forma que el tema anterior, es decir, el dibujo en modo multiplicar y una o varias capas de color por debajo del dibujo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que... ¿Cómo empezamos? Seleccionamos el pincel en la barra de herramientas y en la barra superior, esta que estoy moviendo en este momento, que es la barra de propiedades, siempre que uno seleccione el pincel o cualquier otra herramienta, aparecen opciones de esa herramienta en la barra de propiedades. Es decir, por ejemplo, el selector de pinceles, la opción de opacidad o la opción de flujo que vamos a ver en este tema. En el selector de pinceles vamos a encontrar los pinceles que vienen por defecto en Photoshop y otros si es que los tienen agregados. Yo tengo acá, como ven, varios porque los he ido agregando. ¿Cómo se hacen? Desde esta ruedita o una flechita puede ser, si es que es otra versión de Photoshop. Aquí se despliega un menú donde van a encontrar alternativas para añadir a los pinceles o trabajar con los pinceles. Por ejemplo, guardar pinceles, cargar pinceles, restaurar pinceles, y de todo la parte inferior que acá ven que estoy señalando, que son muchos pinceles que vienen por defecto como grupos añadidos de Photoshop, grupos extras de Photoshop. Yo tengo otros grupos adicionales, bastante más, porque los he ido coleccionando a lo largo de los años. Si damos clic en cualquiera de estos grupos de pinceles va a aparecer esta ventana que pregunta si queremos añadir o reemplazar los pinceles. Ahora lo voy a cancelar para ver cuál es el último pincel, porque después de este pincel que tengo al final se van a añadir los nuevos pinceles. Le doy clic, le digo añadir y ven que se añadieron al final de todos los que tenía anteriormente. Una vez añadidos puedo probarlos, ¿no? Ver qué pasa con cada pincel. Pero supongamos que quisiera eliminarlos y yo quiero eliminarlos porque tengo demasiados. ¿Cómo se puede hacer? Hago clic derecho sobre el pincel que quiero eliminar y va a salir este menú. Nuevamente clic derecho, eliminar pincel, y va a salir esta ventana. Le digo OK y los puedo eliminar uno por uno. Pero no es la única forma. Si presiono la tecla Alt va a salir una tijerita y puedo hacer clic sobre cada uno y se van a ir eliminando todos los que quiera. Pero no es la única forma tampoco. Despliego el menú, abro el gestor de ajustes preestablecidos y aquí me aparecen todos los pinceles que tengo y ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, cargar si tuviera otros grupos de pinceles o eliminar por grupos también, ¿no? Por ejemplo, selecciono este primero y luego con la tecla Shift selecciono todos los que estén juntos, el primero y el último. El primero, Shift, y luego el último de todos los pinceles juntos y les digo eliminar, ¿no? Si no quisiera eliminar todos juntos, sino específicamente algunos, los hago con la tecla Control y voy a poder eliminar en diferente ubicación, ¿no? Pero en este caso quiero eliminar los que añadí, o sea, toda esta última línea que añadí, les digo eliminar y ya desaparecen de esta ventana, pero también van a desaparecer de mi selector de pinceles, ¿no? Supongamos que yo quiero guardar un conjunto específico de pinceles, por ejemplo estos últimos, selecciono y los guardo como un grupo específico de pinceles, por ejemplo pinceles nuevos, o les pongo el nombre que sea, no secos, no sé, y los guardo en una carpeta del ordenador de la computadora, le digo OK y ya tengo un grupo específico guardado. Le doy hecho y ahora no olvidemos que ese es el último pincel. Abro el menú desplegable, le digo cargar pinceles y aquí está el grupo de pinceles que acabo de guardar en una carpeta específica. Le digo añadir y se añaden, se van a añadir nuevamente. ¿Ves? Se han repetido los pinceles que yo había guardado. Como no quiero tenerlos repetidos, solamente hacer un ejemplo, los voy a eliminar. Selecciono con la tecla Shift todos los que están juntos, le digo eliminar y ya, vuelvo a tener como los tenía originalmente. Esta es la forma de organizar los pinceles, ¿no? Eliminarlos o cargarlos si es que creamos pinceles. Más adelante vamos a ver cómo. Los guardamos en una carpeta y luego los podemos cargar cada vez que querramos o eliminar, y de modo de trabajar de una forma ordenada y no necesariamente con tantos pinceles a la vez. Esta ventana, la ventana pincel, es otra forma, otra ventana donde se pueden encontrar
diferentes opciones para los pinceles, las vamos a estudiar más adelante. Luego existe otra alternativa que son los pinceles preestablecidos, que es los mismos pinceles que hemos visto en el gestor de pinceles y en el selector de pinceles, pero acá se pueden visualizar el trazo. Lo interesante es que uno puede ver más o menos cómo sería y además probar, ¿no? Como aquí estoy haciendo, probar el tipo de trazo, la textura que tienen, ¿no? Algunos justamente de eso se trata el ejercicio de esta semana, explorarlos para ver en cuáles les funciona mejor para lo que van a colorear, si quieren algo con más textura, con menos textura, etcétera. ¿Qué pasa si acá a la derecha es donde normalmente uno encuentra esta ventana o cualquiera de las ventanas? ¿Qué pasa si de pronto la cerré por error? La encuentro en el menú ventana, ahí pincel o pinceles preestablecidos, o cualquier ventana se encuentra en el menú ventana y la podemos colocar a la derecha nuevamente si es que se desapareciera. Ahora sí vamos a probar sobre el personaje. Ampliamos con el zoom, con la lupa, para que sea más fácil. Tomamos un pincel y no lo usamos muy pequeñito porque si no va a salir demasiada raya y me voy a demorar además mucho. Hay que ampliar el tamaño para que más o menos sea del tamaño del área que voy a colorear o pintar, porque eso va a hacer que sea el trazo más fácil y además más rápido. Yo estoy trabajando con una Wacom, ¿se acuerdan del video anterior? Yo, para que me salga el trazo con valoración, con transparencias, activo este botón en la barra de propiedades y voy a tener con la presión del lápiz, del pincel, distintas intensidades. Con este otro botón lo que yo voy a conseguir es una línea de diferente grosor, más delgada o más gruesa según la presión del pincel. Voy a volver a colorear. Voy a tener activo solamente uno de los botones. El primero, si no está activado y aún así sale transparencias o valoración, es porque en la ventana pincel está activado las opciones, pero si no estuviera activado el trazo va a quedar completamente plano, ¿no? Pero si lo activo ya voy a tener transparencias. Aquí voy a activar el pincel doble que tenía este pincel para que salga cierta textura. Esto específicamente lo vamos a ver más adelante, solamente para indicar por qué es que sale textura o no sale transparencias, por ejemplo, ¿no? Voy a pintar una primera base más o menos plana, no tiene que ser completamente plana, pero es más fácil hacerlo más o menos plana para luego contrastar con un color, por ejemplo, de una luz para que tenga cierto volumen el personaje. Y no se olviden, con la tecla Alt nos ayudamos cambiando el pincel por el cuentagotas para seleccionar los colores que estoy utilizando, ¿no? Los colores intermedios, como son transparencias, hay distintas tonalidades de ese naranja que estoy poniendo y los puedo cambiar o seleccionar el color cambiando el pincel a gotero, ¿no? Cuando ya veo que necesito un color más que no tengo, abro el selector de colores para añadir, por ejemplo, acá un tono ligeramente más rosa, o depende de la paleta que esté trabajando, ¿no? O más amarillo, que ya no está dentro de los tonos que estoy usando. Entonces abro el selector y busco el color, ¿no? Acá para la sombra de repente un color un poquito más oscuro, y así voy trabajando el volumen del personaje, en este caso que le estoy añadiendo cierta textura y cierto volumen. Y así sigo trabajando según el contraste que quiera, los colores que quiera, el volumen, la cantidad de volumen que desee. Sigo probando y ahora vamos a hacer una prueba, ya no con la Wacom, sino con el ratón. Voy a poner invisible esta capa donde he trabajado, voy a crear otra y voy a trabajar ahora con el ratón para explicar cómo se hace para los que no tienen Wacom, ¿no? Desactivo, la verdad es que da lo mismo que desactivo, ¿no? Si estoy usando el ratón no se va a activar ese botón, voy a tener que trabajar con la opacidad como aparece la explicación en el tema 2. Si yo bajo la opacidad quiere decir que bajo la transparencia del trazo, bajo el porcentaje y va a ser más transparente, ¿no? Al superponer esas transparencias voy a ir mezclando ciertos tonos, ciertas intensidades, puedo aumentar la intensidad del tono por la superposición de esas transparencias, ¿no? Voy a trabajar de esa forma con el ratón. Puedo tomar otros colores para mezclar esas transparencias con diferentes colores, no solamente un solo naranja, que estoy poniendo más rojizo,
un poco un tonos más amarillos, y voy mezclando con la transparencia, con baja opacidad, para poder mezclar y que no me quede el trazo completamente plano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el flujo? El flujo no es transparente, pero sí varía la textura. Supongamos que al 100% no hay diferencia, ¿no? El 100% de flujo y opacidad, pero si yo bajo el flujo, manteniendo la opacidad al 100%, ven cómo parece que si abriera el pincel como si le saliera cierta textura, bajo el porcentaje de flujo y va a aumentar esta textura, ¿no? La densidad del pincel. Si bajo más el porcentaje, incluso mayor textura va a tener, dependiendo del tipo de pincel, ¿no? Ya, en este caso ya no es transparente, pero sí textura, ¿no? Entonces puedo combinar igual, en este caso combinar con otros colores, y voy mezclando el trazo de una forma un poco más libre y no plana, ¿no? Y puedo mezclar las dos opciones, la opacidad y el flujo, para que varíe la transparencia y la textura del pincel, para que sea más fluido la combinación de colores, las transiciones entre un color y otro, etcétera, ¿no? Con el mouse, como ya comenté en el video anterior, es más difícil, pero no es imposible. La cosa es agarrar como el truco e ir probando. Primero una base un poco, siempre es preferible una base un poco más plana, y luego contrastar para las luces y las sombras o los detalles. Y ahora sí, aquí para la segunda etapa de color, bajo la opacidad para que no se aplane completamente el nuevo color que voy a poner encima, sino poquito a poquito se integre con la transparencia, aumentando de a poco la transparencia, la superposición del trazo con bastante transparencia o flujo, y voy integrando el trazo. Acá ya es mucho más rápido, porque es la misma idea que con la Wacom, solamente que con el ratón, ¿no? Poniendo sombras, poniendo luces, con diferentes matices de color, que no quede solamente un tipo de naranja más oscuro o más claro, sino enriquecer el color de repente con matices un poquito más rojos en algunos lados, más rojizos o más amarillos, etcétera. Probamos en los dos casos, ¿no? Vuelvo a la capa donde que trabajé con la Wacom, y ahora bueno, yo voy a seguir con la Wacom mejorando todavía el dibujo para seguir avanzando. Voy a acentuar un poquito más las sombras y las luces, para que se note además cierta textura, mayor textura, que no se sobe o se quede tan difuminado. Por lo menos es un estilo que a mí no me gusta mucho. Prefiero que se note el trazo un poco, por lo menos un poco. Hay que tener en cuenta además que si yo trabajo ampliando la imagen con el zoom, ahí se va a notar la textura porque está ampliada, pero si yo reduzco puede que no se note tanto, ¿no? Entonces, si yo quiero que se note, hay que exagerar un poquito, con más razón si es que el dibujo es pequeño, porque si no, no se va a notar cuando se imprima o cuando se reduzca de tamaño, ¿no? Si quiero que se note, exageramos un poquito. Luego voy a hacer aquí en la misma capa, solamente por probar, para ver que también se puede trabajar todo en una sola capa. No es necesario que cada cosa esté en capas separadas, aunque es lo recomendable, pero aquí voy a hacer luego una variación de color para que vean qué pasa si están juntas. Por ejemplo, en este caso la camisa y el pantalón. Pongo una base, mi base de pantalón, y luego selecciono los colores. Voy a trabajar con una gama de cálidos, o sea, parecidos a los de más marrones, pero como igual cálidos para el pantalón, para las luces un poco rosadas, y también ciertos toques naranjas, ¿no? No lo dejo plano, sino le acentúo las luces, ¿no? En este caso estoy como que trabajando un poco arbitrariamente las luces, ¿no? O sea, vienen como de dos lados, de la derecha y de la izquierda, ¿no? Eso es, digamos, ya cada quien más o menos le puede dar la dirección de la luz como prefiera. Yo se la estoy dando por los dos lados. Sigo trabajando. Van a notar cuando ustedes hagan el ejercicio, ya por una cuestión de gusto personal, van a preferir de repente que se integre mejor el trazo, que no se note tanto, que se note más. Eso ya ustedes van a ir descubriendo cómo es que prefieren, ¿no? Es una exploración. Este tema es de probar qué pasa con los pinceles, cómo los pueden usar, y
al estilo que ustedes prefieran, ¿no? Con más textura, con menos textura, depende además del pincel. Yo he elegido este pincel que tiene una textura más o menos como de tiza, pero podrían usar el pincel que ustedes prefieran. Luego voy a hacer con el pincel un poco, en otra capa con el pincel un poco más grande para el fondo, no tan pequeñito, para rellenarlo rápido. Van a ver que ahí siempre que yo amplíe el tamaño del pincel se va a notar más la textura, ¿no? Le voy a dar un poquito más de oscuro a la base para que se sienta como que hay más apoyo, ¿no? Y más luminosidad a la parte superior. Muy libre, muy rápido. Este es un ejemplo solamente. Y luego voy a, en otra capa, ahí sí diferente al cuerpo, voy a seguir trabajando el personaje. Voy a elegir un color para el rostro y voy a dar, igual que con el resto, primero una capa, una base de color y luego un color un poquito más contrastante, un poquito más oscuro para darle cierta sombra y volumen al rostro. No demasiado, por lo menos en este caso que es más simple, no estoy poniendo mucho volumen, pero sí cierto ligero volumen para que no quede completamente plano. Luego también un poquito de luz. Y luego con un tono un poquito más rosa, ligeramente para las mejillas, ¿no? Para que tenga un toque un poco más rojizo. Eso sí está en otra capa, este es el rostro. Luego está todo el cuerpo, está en una sola capa, el pantalón y la camisa. Si yo con el atajo Control U o menú imagen, ajustes, tono, saturación, puedo variar. Como está junto, yo varío el tono y se van a variar los dos, obviamente, porque están juntos. La camisa y el pantalón, todo el cuerpo está junto. Entonces los ajustes que yo hago, justamente lo he hecho para que se note el ejemplo, ¿no? Los ajustes que yo haga a todo el cuerpo, como está junto la camisa y el pantalón, se van a modificar juntos, ¿no? Si yo no quisiera que eso pase, tendría que haber hecho la camisa por separado en una capa y el pantalón en otra. Entonces es como un ejemplo para tomar la precaución, qué es lo que quiero, ¿no? Cuando uno recién está aprendiendo, como decía en el video anterior, de repente es mejor que haga todo por separado, pero no pasa nada, ¿no? Igual se puede editar si está junto. Ahora estoy haciendo el cabello y, por ejemplo, para que haya con este botón que he activado con la Wacom, ¿se acuerdan? El último botón el primero de la derecha en la barra de propiedades, con la Wacom se consigue un trazo de una línea de diferente intensidad, ¿no? Otra cosa importante, acá he seleccionado el borrador y al borrador también se le puede activar los botones de atajo para la Wacom o bajar la opacidad. Pero bajar la opacidad, porque si uso el borrador al 100% de opacidad se va a borrar duro, como un borrador completamente duro. Pero si lo bajo un poquito el porcentaje, puedo disminuir, por ejemplo, algunos detalles suavecitos, ¿no? Sí, con un borrador con cierta transparencia, no completamente al 100%. Eso también me ayuda a modelar el borrador. Es una buena herramienta también el borrador. Y así voy a seguir. Solamente voy a terminar de pintar el personaje, la mano y el zapato, que es lo que falta. Y ustedes entonces en este ejercicio hagan la prueba primero de los pinceles, ¿no? Probar, explorar qué pasa con los pinceles que tengan. Algunos tienen más textura que otros. Entonces primero exploren, prueben del menú desplegable del selector de pinceles para encontrar uno que de verdad les llame la atención, ¿no? No el más básico, no el primero que encuentren. Vamos a ver ahora cómo está el original. Está modelado de una forma diferente, ¿no? Entonces eso también justamente lo he hecho así para probar que se puede hacer de diferentes formas el trazo, ¿no? Entonces exploren y espero que disfruten el ejercicio.